Hoy en día, los bailarines se mueven en un mundo con formas y dinámicas tan diversas como las fuentes que los inspiran. En este mundo, los coreógrafos crean obras en el lenguaje de la danza propio de su época. El trabajo comienza en el estudio, donde se reúnen el coreógrafo y los bailarines. En la danza contemporánea, la formación de un bailarín surge directamente de la necesidad del coreógrafo de contar con bailarines en cuya compañía pueda crear y explorar. En el Conservatorio de Danza de Brno, República Checa, los alumnos se preparan para interpretar una danza creada por la coreógrafa y profesora invitada estadounidense Phyllis Gutelius. Gutelius basa su trabajo con los bailarines en los principios desarrollados por Martha Graham, con quien primero se formó y luego actuó. Su objetivo en los ensayos es llevar a los alumnos hacia una nueva perspectiva. Paso a paso, introduce a los bailarines en el lenguaje de la danza creado por Graham hace varias generaciones. Aprenden a centrarse en el torso como centro del movimiento y descubren que la forma del movimiento viene dictada por la relación dinámica del cuerpo con el espacio, la gravedad y el tiempo. A medida que aprenden la danza, los alumnos aprenden también aprender a bailar. En su papel de coreógrafa, Gutelius moldea su danza en trabajos que desarrollan una idea en movimiento físico. Como profesora, moldeará a sus bailarines en ejercicios de clase que anticipen las exigencias de la coreografía. Los nuevos movimientos que introduce en el estudio de ensayo se basarán en la técnica desarrollada en el aula, donde los alumnos construyen una base técnica que les prepara para el ensayo y para futuras experiencias con el vocabulario contemporáneo. Este trabajo se centra en el desarrollo del cuerpo del bailarín. El objetivo final es un instrumento con un rango físico, dinámico y expresivo que responda al desafío de la imaginación cinética del creador de danza. Este programa presenta un curso de formación que adapta los preceptos basados en Graham a las necesidades de los estudiantes profesionales de danza clásica. El punto de vista de Graham era que la formación básica de los bailarines debía ser paralela a la formación física de los bailarines. Primeros pasos de nuestros comienzos. Figurativamente, en términos de danza, el principiante es como un bebé. Para desarrollar la columna vertebral de su instrumento, empieza en el suelo. Primero aprende a sentarse, a arrodillarse y gatear, hasta que se pone de pie, preparada para dar su primer paso. Estructura paso a paso en 3 lecciones. Permite que el cuerpo de la bailarina se desarrolle por etapas. No se impone una nueva disciplina a un cuerpo inmaduro. Más bien, un instrumento entrenado evoluciona, realizando movimientos sencillos pero exigentes, en un proceso basado en la estructura del cuerpo. El grupo 1 ilustra el nivel introductorio. Para sentarse en el suelo con la columna recta, el bailarín necesita fuerza y flexibilidad. Un punto central de los ejercicios para principiantes es desarrollar la fuerza de los músculos abdominales y lumbares. Estos músculos proporcionan la elevación continua que requiere el trabajo de suelo. La flexibilidad de las caderas se construye sobre ese apoyo. El equilibrio se desarrolla sobre la base de la coordinación del torso con los brazos, las piernas y la cabeza. Cuando los bailarines se mueven, se equilibran contra la fuerza de la gravedad, colocando correctamente la parte superior del torso y la cabeza sobre la parte inferior. La alineación comienza en la parte inferior del torso, en la base de la columna vertebral. La elevación de los glúteos, las caderas y el estómago tensos se estira hacia arriba a través del núcleo del cuerpo hasta la base de la garganta. Una línea vertical entre la base de la columna vertebral y la base de la garganta centra el torso erguido. Los mismos puntos constituyen la pauta para las contracciones que curvan el torso. El punto más bajo de la curva comienza en el sacro. Internamente los músculos del estómago se contraen hacia adentro, arriba y atrás, hacia la columna vertebral, mientras que las costillas y el pecho se ahuecan para maximizar la profundidad de la curva en su movimiento ascendente hasta la base de la garganta. Externamente, la espalda se curva hacia arriba, desde el sacro hasta la vértebra más alta del cuello. La cabeza completa la línea de la columna vertebral. O se mueve de forma independiente. Para situar el movimiento en espiral,
Los bailarines imaginan un eje como centro, con puntos de eje en la base de la garganta y la base de la columna vertebral. La línea externa de la espiral comienza en la parte inferior del torso, en el hueso sentado de la cadera que pivota, y circula hacia arriba hasta el hombro opuesto en la parte superior del torso. El bailarín se relaciona con la misma línea interna, que centra el torso erguido o curvado, torso, y utilizar la oposición entre la cadera y el hombro, y la línea central como referencia cruzada, para mantener alineados los torsos superior e inferior. El giro de la cabeza es el factor final. La espiral que comienza en la pelvis termina cuando la cabeza completa la rotación. En los movimientos centrados, se enseña a los principiantes a mover la cabeza como una prolongación de la columna vertebral. Se tiene en cuenta el efecto de la dirección de la mirada. Con la espalda recta, los ojos miran directamente hacia adelante, donde la cabeza y el cuello completan la línea de la columna recta. En la curva, los ojos pueden girarse hacia adentro sin caer. Si la mirada desciende, puede hacer que la barbilla caiga y rompa la continuación de la línea de la cabeza y el cuello como parte de la columna vertebral. El grupo 2 ha avanzado hasta el nivel elemental. Su mayor fuerza les permite realizar movimientos más dinámicos y espaciales. Exploran el poder de la respiración para dar energía al cuerpo, impulsar al bailarín en el espacio y variar las cualidades dinámicas de su movimiento. Las directrices básicas para la colocación, que determinan que las caderas controlan la parte superior del torso, se practican ahora como base para el movimiento descentrado. En espiral, la fuerza y el peso de la pelvis controlan el movimiento de la parte superior del torso y la cabeza y apoyan los equilibrios descentrados. El grupo 3 representa el avance del nivel intermedio. Los ejercicios de este grupo desarrollan la amplitud de movimiento y la fuerza hasta niveles superiores de articulación. El esfuerzo físico en las frases complejas se equilibra con niveles más altos de coordinación, colocación y fuerza. El desarrollo de la conciencia de los bailarines sobre la calidad del movimiento, el acento musical y los contrastes dinámicos se convierte en algo tan esencial para la interpretación como la precisión física. El trabajo de suelo de los 3 grupos sigue una estructura establecida en 6 partes. En la primera parte, la atención se centra en el núcleo del cuerpo. El torso desarrolla la fuerza y la flexibilidad en el movimiento de paralelas a rotación, de curvas a rectas, de centro a descentrado. El estiramiento hasta la segunda posición desarrolla las caderas y la columna vertebral para soportar la rotación con la máxima extensión. Segunda parte, los ejercicios de respiración. Se realizan con los pies cruzados. Los primeros ejercicios dinamizan el torso e inician las piernas. Extensiones de piernas y brazos. Tercera parte, ejercicios de respiración que desarrollan el torso en espiral. El grupo más avanzado combina los elementos de la respiración y la espiral en ejercicios que extienden las piernas y los brazos desde el centro y fuera del centro. En la cuarta parte, los bailarines utilizan su peso y se apoyan en el suelo para mover el torso dinámicamente contra la fuerza de la gravedad. En espiral, contracción o liberación, utilizan una presión constante hacia abajo contra el suelo para elevarse del suelo. De un movimiento a otro, el bailarín se estira hacia arriba desde el estómago, la espalda y las caderas para sostener la elevación. De este modo, disminuye la resistencia de la gravedad y queda libre para moverse en el espacio y estirar las caderas y las piernas hasta la máxima extensión. Quinta parte, el 8 más grueso. Los ejercicios desarrollan giros en espiral. Los grupos 1 y 2 trabajan a partir de las posiciones básicas con las piernas cruzadas, con las plantas de los pies juntas y paralelas. Los ejercicios del grupo 2 van en espiral desde la paralela a la posición sentada sobre una cadera y a la cuarta posición abierta. La dinámica percusiva se introduce en la cuarta posición para los giros en tirabuzón alrededor del centro. El grupo 2 y el grupo 3 realizan ejercicios en 8 que liberan y contraen en torno a una rodilla levantada en posición paralela. El grupo 3 realiza ejercicios en 8 que requieren toda la fuerza y la máxima flexibilidad en segunda con una rodilla invertida, en cuarta abierta
y en cuarta, con el pie en posición de paseo. Sexta parte. El último grupo de ejercicios. Ceder a la atracción de la gravedad para bajar al suelo, o resistir la atracción de la gravedad para subir desde el suelo. Grupo 2. Práctica de la caída desde una posición sentada hasta el suelo. Cuanto más compleja es la subida o la bajada, mayor es la demanda de fuerza en el estómago y las caderas. La subida desde 2 rodillas hasta arrodillarse sobre una rodilla anticipa la relación del trabajo en el suelo con el trabajo de pie, al igual que la subida desde la posición de rodillas hasta la posición de pie. El grupo 3 inicia una caída que registra cada transición del cuarto de pie al cuarto de rodillas en la primera frase. La segunda frase profundiza en una contracción para pasar de cuarto arrodillado a cuarto sentado y de cuarto sentado a la caída. Cada transición se practica lenta y claramente para desarrollar la técnica que la hace posible y segura. Practicar la caída o la subida en un solo pulso en un ensayo. Una subida formal desde el suelo sirve de transición para el cuerpo desde el trabajo de suelo al de pie. Los bailarines estiran el tendón de Aquiles y los isquiotibiales al levantarse. Están realizando la transición que pone fin a los ejercicios de suelo y da comienzo al trabajo de pie en el centro. El trabajo de suelo para los 3 grupos sigue una estructura establecida en 6 partes. No todos los ejercicios que se muestran para cualquier grupo deben darse en una lección. 8 ejercicios por trabajo de suelo sería la pauta para no más de 30 minutos o 1/3 del tiempo de la lección.